Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes, en que siempre estamos tratando los temas políticos importantes y los personajes políticos del país. Esta noche vamos a conversar con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Movimiento de Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Buenas noches a ambos. Rafael Mengíbar, buenas noches, candidato a la vicepresidencia. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a los televidentes de debate. Oscar Lemus, candidato presidencial de Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Bendecido de Dios de estar en este prestigioso medio. Buenas noches a usted y a los televidentes que están pendientes de este gran programa. Bueno, vamos a conversar esta noche con el candidato a la presidencia y vicepresidencia de Fraternidad Patriota Salvadoreña. Y obviamente mucho que hablar. Primero preguntarles cómo van en este camino que iniciaron ya hace tiempo, tan legalmente inscrito, tengo entendido, hace un poco más de un mes. Fuimos inscritos oficialmente, pues eso se conoce como la resolución que emana el Tribunal Supremo Electoral, 24 horas después de haber presentado nuestra solicitud. El tribunal dispone de 3 días para hacerlo y al revisar su equipo técnico jurídico determinó que no había ninguna observación y así fue como a las 24 horas de haber presentado fuimos legalmente inscritos. Bueno, ¿y cómo va todo? Obviamente ya hay un camino recorrido desde quienes anunciaron que iban a lanzar esta candidatura. ¿Cómo creen ustedes que van? Bueno, la verdad es que se ha creado una expectativa muy interesante. La sociedad salvadoreña ha visto con buenos ojos el surgimiento de un partido nuevo, de caras nuevas, de propuestas novedosas, sencillas, pero en sí propuestas muy realizables, contrario a algunas propuestas que hemos tenido de otros que no se ve como muy posesionadas en la realidad. De tal manera pues que hemos hecho ya un esfuerzo de recorrer parte de El Salvador, por lo menos las 14 cabeceras departamentales, que son las básicas. Y así vamos haciendo esfuerzos por ir llegando a los demás municipios. Dicen que para hacer una candidatura hay que tener muchas cosas, ¿no? No solamente buenas ideas y buenos candidatos, sino que también tener una estructura territorial y tener dinero, ¿no? Precisamente, las dos cosas son una combinación. El tener dinero es parte y la estructura básicamente hace que el crecimiento organizacional de una fuerza política se vea reflejado. Nosotros tenemos de todo un poco, ¿verdad? No como lo tienen otros, porque hay que ser muy humildes en aceptar. Ni parecido, ni lejos. No, pero la realidad nuestra es esta. Muéstranos la realidad, porque obviamente hay diferencias sustanciales, Por ¿no? supuesto. Me imagino entre unos partidos y otros. Sí, Fraternidad Patriota Salvadoreña, desde que surge a la luz pública, se ha caracterizado por estar haciendo un esfuerzo, un sacrificio patriota. Partamos de ese principio. Al estar posesionado de ese principio patriota, obviamente, cuando decimos que disponemos de recursos, es de acuerdo a ese sacrificio patriota que cada uno localmente está haciendo por dar a conocer este esfuerzo. De tal manera que no estamos compitiendo con aquellos que tienen diversidad logística, porque obviamente la política a esta altura ya la podríamos nosotros dimensionar, que tiene diversas aristas de intereses, y algunos ven como muy potable apostarle a fórmulas presidenciales con partidos más conocidos. Eso es obvio. Fraternidad Patriota Salvadoreña no ha tenido la dicha de gozar con la afinidad de algún empresario que nos haya ofrecido alguna ayuda. Y aún con ello estamos... ¿Aún así se puede competir? Sí, lo estamos haciendo. En el 2003 que yo inicio este esfuerzo, ¿verdad? Igual me dijeron, si no tenés recursos ni siquiera vas a lograr inscribir el partido. Ya dimos la respuesta, fuimos legalmente inscritos, hoy estamos en esta gesta patriótica. Hemos llamado con el compañero Rafael a abrir un surco en el desierto y ahí estamos. Pero esto es bueno porque estamos dejándole a la sociedad salvadoreña un legado, que con pocos recursos se puede hacer mucho. Lo que es importante acá son las ideas, una visión clara de cómo administrar El Salvador, una visión clara de qué es lo que necesita escuchar a la familia salvadoreña, ante todo el asedio que está sufriendo, ante toda la descomposición social que vivimos. Y nosotros no traemos lastre político de ningún partido político, como de igual manera no traigo arraigado en mí ningún resentimiento de nada.
hemos venido a dar una cuota de sacrificio para que la sociedad salvadoreña la analice, porque hoy es justo, que hoy el ciudadano debe de analizar, reflexionar, para no arrepentirse los próximos 5 años. Hoy tiene una opción nueva, fresca, para que decida y respalde este esfuerzo. No tenemos compromiso ni con narcotraficantes, ni con ninguna clase de mafia. De tal manera... ¿Algunos partidos tendrán? Pues obviamente hay algunos, incluso miembros de partidos que han sido señalados y están procesados. Obviamente la historia ahí los registra, que sí han tenido alguna vinculación con algunas esferas delictivas. Rafael, tú has sido un observador de la política por muchos años, ¿no? Te hemos conocido por muchos años en esto. ¿Crees que al final este esfuerzo vale la pena? Sí vale la pena, Nacho, porque Fraternidad Patriota es un partido minoritario. Aquí no hay cultura de partidos minoritarios por el momento. En otros países de Europa, Chile, Costa Rica, sí hay, ¿verdad? Pero nosotros nos cuesta entender que es un partido minoritario que puede representar también las mayorías más marginadas en un país, ¿verdad? Por eso es que con Oscar nos hemos planteado que jamás vamos a decir nuestra ambición electoral en el entendido de mentirle a la población, ¿verdad? No queremos mentirle, pero sí queremos acercarnos lo más que podemos a hablar de la realidad de El Salvador. Porque esta es una campaña interesante, Nacho. Los 3 candidatos más altos, ¿verdad?, más grandes son las ideas, los proyectos, ¿verdad? Gandhi empezó a caminar y con el tiempo lo siguió 1 millón de hindúes, ¿verdad? Hicieron lo que es de la India. Entonces hay 3 candidatos que obviamente tienen recursos bastantes, ¿verdad? Están los empresarios haciendo el esfuerzo de patrocinar la campaña de Arena. Está Unidad, que indiscutiblemente tienen que acudir a sus amigos, a sus bolsones, a todo cuanto puedan recoger dinero. No es una campaña barata, ninguna campaña es barata, tú lo sabes perfectamente. Y está el FMLN apoyado por Alba Petróleos, o sea, yo diría también un poco la pobreza apoyando pobreza, porque en Venezuela tienen el 5,5% de analfabetismo, tienen un 49% de violencia, criminalidad. Sin embargo, recursos que están entregándose a la campaña. Y Fraternidad, pues lógicamente tiene lo que tiene, pocos recursos, pero sí vale la pena, Nacho, hacer este esfuerzo para que la población no solamente conozca otra fórmula presidencial, sino que otro pensamiento sobre los datos de la realidad salvadoreña, no la de Nicaragua, ¿verdad? No la de Costa Rica, sino que la de El Salvador. ¿Ustedes creen que, me pregunto, seguramente me van a decir, si creemos que podemos ganar? Si les pregunto eso, lo más seguro es que me van a decir así. Si no ganan, ¿hay algo que también se gana sin ganar? Por supuesto. La sociedad salvadoreña merece que se presenten ante sus ojos nuevas candidaturas, nuevos partidos políticos, en los cuales si hoy no se lograse llegar a la silla presidencial, estamos ya dejando un legado de que también los partidos sin recursos, sin la mayoría de recursos, sin los apoyos grandes de los grandes empresarios, también figuramos con propuestas novedosas, de tal manera que Fraternidad Patriota Salvadoreña sí cree, por lo menos, sí cree que ante la descomposición social que hoy mismo vive la sociedad salvadoreña, le está indicando algo. Ejemplo, nosotros estamos proponiendo, ante el luto y el dolor que vive la familia salvadoreña, el toque de queda. Quieras o no, los patronos de los que dirigen la delincuencia se han reunido, y estos locos como han salido diciendo que van a imponer el toque de queda. Obviamente ningún candidato tiene interés de tener fricción con la delincuencia, porque de alguna manera ven votos. ¿Usted cree que existen eso, en que las principales candidaturas del país, Obviamente, o las que tienen partidos más grandes, obviamente, tienen algún tipo de negociación con ellos? Vaya, o acuerdo? Veamos en términos prácticos. Aquí hubo un funcionario de gobierno que durante 6 meses estuvo anunciando que iba a ser un evento de una zona conflictiva dominada por las pandillas. A los 6 meses, ¿qué pasó? No había nadie. Es la campanera. Veamos, hoy tenemos un ministro de seguridad
que viene del organismo de inteligencia del Estado. Obviamente, hasta donde yo entiendo, el organismo de inteligencia del Estado conoce todo cómo está la sociedad salvadoreña y cómo está estructurada la delincuencia. ¿Por qué no actúa? Están pegando toquecitos pero muy suaves. Nosotros creemos entonces que con todo lo que él conoció de la información del Estado, debería implementar un plan más enérgico, con más valentía, para hacerle frente al asedio que está sufriendo aquella señora que está echando tortilla, aquel pequeño productor que está cuidando sus vacas allá en el terreno, que está próximo a sacar su cosecha y que ya le pusieron que debe dar tanto de renta. Eso creemos nosotros es responsabilidad de este gobierno, que no vemos que tenga el valor de enfrentar esta delincuencia, sino más bien hemos visto, y él lo ha dicho, este presidente, con mucho respeto lo digo, pero él ha dicho que ha facilitado lo que mal se llamó la tregua, de tal manera que es obvio entonces que hay un interés de votos, y por eso es que ningún candidato se atreve a señalar medidas enérgicas como la que nosotros estamos proponiendo. Bueno, ustedes están, vamos a tratar de hablar de lo que son las propuestas principales de ustedes. Ustedes están llamando al plan de gobierno Democracia en Acción, Bienestar y Justicia. ¿Por qué? El plan Primero Democracia en Acción, sí, defíneme. Fraternidad Patriota Salvadoreña no cree solamente en estos 5 años que hay que presentarle una plataforma a la sociedad salvadoreña. Nosotros creemos que El Salvador no tiene 5 años, El Salvador tiene larga vida. En ese sentido, democracia en acción significa planificar hacia dónde queremos y pretendemos ver El Salvador dentro de 30, 40 años. Ese es el punto. La sociedad hoy por hoy ha vivido como reactiva a los momentos coyunturales. Nosotros sí creemos que hay que tener una integrabilidad de la sociedad salvadoreña, de cómo administrar el Estado. Ya no podemos continuar con gobernantes que ven la silla presidencial únicamente como el momento de llegar para componerse económicamente. Nosotros vemos que la presidencia se debe tener una visión clara de país, de cómo administrar la cosa pública, para cimentarle a la sociedad futura qué le deviene del país. En ese sentido, democracia en acción es darle continuidad. Y ahí es donde entran los planes nuestros. Decimos nosotros, hay que crear un consejo de integrabilidad profesional y de evaluación, que va a estar presidida por el señor vicepresidente de la República y su consejo de ministros. ¿Qué va a hacer? Precisamente va a llevar un orden desde la parvularia hasta los máximos títulos que ostente ese ciudadano, para que de esa manera nos quitemos ese reparto de piñata que hacen de los cargos en algunos partidos políticos. Nosotros creemos que como partido vamos a insistir en despolitizar entes del Estado que son para que sirvan al ciudadano. Y bendito Dios que ya tenemos una ley de transparencia, tenemos un instituto de la información pública. Eso nos va a permitir para que el ciudadano, la familia salvadoreña, exija a sus funcionarios transparencia. De tal manera que estamos cimentando un nuevo legado de ser político. Ok, vamos a ir al corte y vamos a tratar de entender todo esto que tú estás diciendo, ampliando y entrando más en profundidad en los diferentes temas. Vamos a partir en el próximo bloque con la propuesta de seguridad del Movimiento Patriota Salvadoreño. Ya volvemos. Bueno, en materia de seguridad, ustedes han dicho, no solamente, digamos, han acuñado la frase, la posibilidad de crear Estado civil, Estado de sitio, sino que también han hablado de una Guardia Civil. A ver, empecemos con Rafael. ¿De qué se trata eso? Bueno, en la época en que El Salvador está viviendo, que yo diría que hay más muertes, más violencia y mente criminal que en la propia guerra. Lo ideal es poner drasticidad, respetando lógicamente los derechos humanos de todas las personas.
con Óscar hemos creído que es necesario constituir una guardia civil, que si bien es cierto que ya tenemos... ¿Por qué guardia? Esto suena pasado, ¿ah? Suena a mano dura. La gente recuerda, hay gente que recuerda el nombre guardia, unos negativamente, correcto, otros muy positivamente. Uno dice que pues la sí, guardia también, ponía orden, otros dicen la guardia violaba los derechos humanos. Pero es que Nacho, expliquémoslo. También en los programas de quinto grado, que por cierto son programas del expresidente pasado, y ahí aparece dictadura Pinochet. Ahí aparece la foto de Pinochet. Me parece una aberración, algo terrible. ¿Por qué? ¿Tú eres admirador de Pinochet? No me refiero, sino la explicación negativa del general. ¿Verdad? Pues primero hay que explicar cómo sucedió, pero eso no es para un niño de 5 años. Sí lo podrá entender conforme vaya evolucionando, pero en este momento creo que no. ¿Verdad? Es un ejemplo de la economía chilena en este momento. Claro que suena un poco atrevido decir una guardia civil, ¿verdad? Así como que es la guardia, la benemérita Guardia Nacional que va a ir a porraciar a todo el mundo. No, es el concepto de seguridad. Porque el problema es... Pero ¿vas a conformar una guardia aparte de la Policía Nacional Civil? Porque ya venimos, digamos, de una mala experiencia donde teníamos varias policías. Teníamos la Policía de Hacienda, la Guardia Civil, la Policía Nacional, y al final eso no dio resultado en el país. Por eso es que se creó una sola policía, que es la que hoy existe, la Policía Nacional Civil, y además civil, no dependiente del correcto, Ministerio de pero Defensa. claro, esos productos de los acuerdos de paz, Nacho. ¿Tú piensas que hay que volver atrás en ese aspecto? Es que no me estoy refiriendo a retroceder, al contrario, estoy refiriendo a avanzar. Pero el asunto es darle garantías a los ciudadanos más vulnerables en el sentido de que se resguarde su seguridad. Pues, pongámosle otro nombre si queremos, si nos quitemos lo de la guardia, ¿verdad? El asunto es que por el momento tenemos una policía civil, por ejemplo, urbana, pero por el mar de Dios, si no tienen ni herraje los caballos. Pero se trata de reemplazar a la PNC, Tampoco. de crear otra policía. Tampoco. Se puede... Ya han habido intentos, Nacho, de crear organismos paralelos a la policía para resguardar la seguridad, especialmente en las áreas más vulnerables de la nación. O sea, eso no es implícito sustituir un organismo por el otro, no se trata de eso, sino que va bien darle cumplimiento con un nuevo organismo, ¿verdad? De hecho, la Fuerza Armada está cuidando a policías, porque si se le diera el sentido al soldado desde la estructura militar, yo estoy convencido, Nacho, que las cosas fueran diferentes, ¿verdad? Pero hay demasiadas limitantes como para perseguir, capturar al delincuente, recluirlo y procesarlo. Es decir, estamos empantanados en esto y sigue la criminalidad campante. Hay un niño que está muriendo entre 1 y 6 años diariamente, que se le cruzó una bala o lo pusieron de blanco. Este es un niño, no digamos los 11 pero muertos. ¿cuál es el análisis de ustedes? ¿Por qué no se ha logrado la seguridad que todos quisiéramos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha fallado? En los acuerdos de paz se dejó un espacio muy grande. No se creó en los acuerdos de paz una política de la posguerra. Al no crearse una política de la posguerra, la Comandancia General del FMLN tuvo a bien crearle alguna gracia a la delincuencia de ese momento. Y dentro de su planteamiento era descabezar los cuerpos de seguridad pública. La reducción de la fuerza armada. Ese fue un error. Totalmente, un gran error. Okay. Pero más error fue que no se preparó un verdadero contingente académico profesional, sino más bien se fueron a crear cuotas de poder. Y eso es la Policía Nacional Civil. El 20% del FMLN, 20% de la Fuerza Armada. Hasta ahí creíamos nosotros habría control. El problema es que el FMLN fue más inteligente que algunos que estaban en el lado de la derecha. Ellos metieron el 20% de su cuota, pero todos los comandos urbanos que nunca se desmontaron, que nadie hasta ahorita me puede decir, es fulano, unos cuantos que han salido hoy en cargo, pero en ese momento esos comandos urbanos entraron como académicos. Y ahí está. Tu mala valoración seguramente de lo que es la PNC, ¿crees tú que tiene que ver con eso? ¿Que tiene que ver con con que el FMLN ha estado presente dentro de la PNC? Por supuesto, si hay comandantes que no hacen nada, si no piden línea a sus superiores. Es más, hemos llegado al colmo, óigase bien,
que un comisionado lo manda alguien de menor rango, porque fue su jefe en la estructura militar guerrillera. Hoy lo tienen de asesor, entonces le debe lo que nosotros conocimos, respeto y obediencia. De tal manera que hay conflictos de intereses. La creación de la Guardia Civil viene a ser como un contrapeso para que éste vea que su empleo como Policía Nacional Civil va a haber otro ente que también va a estar haciendo contrapeso a la sociedad salvadoreña. Sería otra policía. Nosotros creemos que la formación académica de este nuevo ente es necesario ante la inoperancia que le han infiltrado a la PNC. Porque esa es una infiltración. Sí, pero sería crear otra policía. Ese es el interés. Otra policía. Nosotros creemos... ¿Otra policía de qué tamaño, de qué tipo, con qué atribuciones? Ahí vamos. Interesante la Guardia Civil, porque nosotros no hemos explotado el mar. Entonces hay que crear la unidad de Guardia Civil costera. Ella nos va a permitir hacer productivo el mar. Hay que explotar la riqueza del mar, nadie lo está haciendo, pero hay que garantizarle al empresario nacional como internacional que va a tener una certeza jurídica de que él viene a invertir, porque esta autoridad le va a garantizar su inversión. De tal manera que la unidad de Guardia Civil Costera tendrá esa responsabilidad. Ya, pero en términos de seguridad, ¿van a haber dos policías compitiendo por combatir la inseguridad? No, vamos a ver más concretamente, ya menciono esa. La unidad de Guardia Civil Rural. ¿Qué queremos? Que esta Guardia Civil Rural tenga la misión concreta de darle seguridad a las escuelas, a las unidades de salud, a la infraestructura del Estado. Hoy está desprotegida. Ahí hay candidatos ofreciendo una computadora para cada niño, pero no se han percatado de la gran realidad que vive la sociedad salvadoreña, que hay escuelas que ni siquiera tienen un toma corriente, no tienen techo, no hay pupitres. Entonces, habría que sentarse a ver la realidad del Salvador. Con la unidad de Guardia Civil Rural, nosotros creemos poder hacer una especie de mayor control territorial, que se le asegure al pequeño productor, al ganadero, que ya no va a ser chantajeado con esta extorsión. Esa será la tarea. Yo te quiero preguntar porque obviamente la decisión de un país de tener una o más policías, y hay países que tienen una sola policía, y hay países que tienen varias policías, Argentina, México tienen varias policías, incluso policías municipales tienen, no necesariamente, en ambas cosas, digamos, en ambos lados ha sido exitoso o no exitoso, depende de lo que tú crees, pero en el caso, digamos, que El Salvador tuvo en su momento otras policías. La Guardia Nacional era para lo que tú estabas diciendo, exactamente. Protegía básicamente el patrimonio, ¿ya? Y era más rural. Ahí está el Pero, detalle. ¿qué pasó con la Guardia Nacional? O sea, ¿qué pasó al final? ¿No te recuerdas que al final fue mala experiencia porque habían 3 cuerpos y los 3 cuerpos corrompidos en el fondo, a mi juicio, y realmente cumpliendo funciones que no eran originalmente las que le correspondían? Es que, vaya, el contexto aquel es uno. Es como si quisiésemos traer el contexto cuando solamente existían 2 partidos políticos en El Salvador, y a iniciativa del general Maximiliano Hernández Martínez se crearon otros partidos políticos, e incluso el Partido Salvadoreño Comunista salió a la luz. De tal manera, aquel era un contexto. El contexto del nacimiento de la Guardia, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional era otro. Hoy la sociedad salvadoreña, diariamente, o están enterrando a un pariente o van a velar a un pariente. Hay un luto permanente en la cual esta autoridad, hoy por hoy, no da abasto. De tal manera que nosotros tenemos que fortalecer a los buenos elementos que hoy están dentro de esta corporación policial. Hay que capacitarles, hay que dignificarlos, porque ese es el otro gran problema, que hay un gran sector de la sociedad, de esta corporación, que está durmiendo en el suelo, que no tienen la logística necesaria. Hay que fortalecer este ente, porque es necesario, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser muy respetuosos de los acuerdos de paz,
pero creemos que hay que darle un contrapeso. Ok. Yo quiero tratar de entender la posición de ustedes. Rafael habló de Pinochet y lo hizo con admiración. Tú hablaste de Maximiliano, te vi los ojitos, digamos, ¿cierto? Como que te caía muy bien. ¿Ustedes son más de la derecha de Arena? Cuando menciona al general Maximiliano Hernández Martínez hay que plantearlo en su orden. Nosotros, si vamos a imitarle, es porque él tomó la posesión del Estado. Fue un buen jefe cuando de Estado. Tenía una gran deuda del Estado que incluso a los empleados de gobierno no les habían pagado durante meses. Y a los meses de haber tomado posesión, saneó las arcas del Estado. Y esa es la historia. Aquí hemos tenido presidentes que hoy son archimillonarios en detrimento de la gran mayoría de nuestra familia que sigue viviendo en Covachita, a la orilla de los líneas férreas, a la orilla de los ríos. De tal manera que aquí se necesita un gobierno que venga a respetar el dinero del pueblo. Y eso es lo que no hemos tenido en los últimos años. Yo creo que ya nos hemos ubicado un poquito y a mí me gusta mucho la sinceridad y creo que obviamente en El Salvador hay muchos admiradores de Martínez, ¿no? Y la mayoría quizás no lo es, pero hay algunos que son admiradores de Martínez y otros son admiradores de Pinochet, como dijo. Pero yo no dije, Rafael. yo no hablé de admiración de Pinochet. En todo caso te admiraría más a ti que a Pinochet. Bueno, pero dijiste, digamos que de alguna forma los textos no estaban diciendo la verdad. Por supuesto, a eso me refiero y lo puedo fundamentar. Okay. Yo lo quiero ubicarlos políticamente y obviamente mi apreciación sería, bueno, este es un partido que está más a la derecha de Arena y tiene derecho a existir, ¿por qué no? ¿Ya? Yo no sé si han tratado de buscar ese segmento existe, ¿no? Obviamente hay un segmento de la población que a lo mejor está más a la derecha hoy día de Arena, porque Arena terminó no siendo el partido, digamos, que inició, sino que se fue yendo un poco más al centro. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, lo que han estado diciendo los amigos invitados esta noche es que aquí hay que poner orden. Por ese lado entiendo las cosas, ¿no? Claro. Yo no sé qué piensan de las dictaduras, porque no sé, entre el orden y la dictadura, de repente hay un paso muy cercano. La verdad es que sí, las dictaduras en su momento tuvieron su momento de ser también, pero en el pleno siglo XXI, donde tenemos acá en El Salvador, una incipiente democracia, pero en sí es democracia. En ese sentido nosotros sí nos pronunciamos porque haya un respeto al Estado constitucional de derecho. Sí nos pronunciamos por el respeto a las leyes, pero hay que hacerlas cumplir. No solo respetar una ley que esté escrita en papel, porque cada rato, hoy en estas últimas asambleas legislativas encontramos leyes de cada rato y a los 3, 4 días las están reformando. Entonces no, la ley que se emite debe ser para que se cumpla. De tal manera que nosotros las dictaduras no nos pronunciamos a favor, sino más bien el respeto del Estado constitucional de derecho. En ese sentido, Fraternidad Patriota Salvadoreña cree que hay que poner orden, pero un orden, como bien se llama nuestra plataforma de gobierno, nuestro plan de partido, democracia en acción, bienestar y justicia. No podemos hablar de justicia si no tenemos un bienestar para nuestra gente. De tal manera que nosotros creemos en los conceptos que se manejan hoy por hoy. Si somos de derecha o somos de izquierda, porque la sociedad salvadoreña quisiese escuchar el concepto, pero decirle a la sociedad salvadoreña que también antes hubieron liberales y conservadores, que luego vino el concepto de izquierda y derecha. Hoy tenemos derecho a la imaginación. Los que se denominaron nacionalistas, ¿qué pasó con ellos? No tienen prácticamente esa filosofía, está en decadencia. Nosotros estamos con el legítimo derecho de innovar, posesionándonos de un principio filosófico que es el patriotismo. Ante la descomposición de valores de todas las virtudes de la sociedad, el patriotismo recoge los espíritus tanto de los de izquierda como los de derecha. ¿Hay patriotismos buenos y malos? Por supuesto, cada cosa tiene su exageración si lo queremos ver así. Pero nuestro patriotismo, cuando decimos que es ante el desorden o la descomposición social que vive la sociedad salvadoreña, es necesario impulsarnos con ese espíritu
para ayudar a la prosperidad del país, al bien común de una sociedad salvadoreña. ¿Qué hay que hacer en materia económica, Rafael? Bueno, solo antes aclararte, Nacho, y a los televidentes, que el patriotismo también, como lo concebimos nosotros, es libertad, es humanismo, ¿verdad? Es lo que El Salvador ha perdido, Nacho. Es decir, hay una viñeta profunda de izquierda y derecha, pero han deformado los partidos políticos actuales, o sea, actuales que ya tienen 20, 30 años, la concepción legítima de una posición de derecha, una posición de izquierda. Posiblemente para algunos televidentes este partido y esta fórmula sea de extrema derecha, ¿verdad? Por las medidas que pretendemos que son urgentes plantear en este momento. Cada nación tiene un momento histórico, Nacho, y esta nación tiene un ciclo de 20, 25 años. Guerra, acuerdos de paz, pero no se firmó el acuerdo económico. Entonces vuelve a un ciclo de violencia y criminalidad y hoy tenemos 12 muertos diarios. Si lo sumás, desde hace 21 años tenemos casi 35,000, más de los 70,000 de la guerra. ¿Cuál es la ganancia entonces? ¿Verdad? Por eso creemos nosotros que la población nos ubica entonces. Y hoy día en este ciclo que tú estás hablando, podemos llegar a un próximo gobierno 100% FMLN, perdón, podemos ir con un gobierno 100% FMLN, este gobierno fue compartido, el próximo, el FMLN se ubica muy bien en la encuesta, puede llegar a ser un gobierno seguramente con cambios hacia la izquierda más profundos. Es que ese es el punto, el problema. Qué bonito sería que a la izquierda que conocemos filosóficamente, Nacho, una izquierda evolucionada como Europa, donde un primer ministro anda en bicicleta o en su Mercedes-Benz. Pero aquí estamos hablando de una izquierda latinoamericana de privilegios, de lujos. Ese es el problema. Y en algún pecado también la derecha que conocemos de Arena se metió en ese tamal que también no pudo salir. Pero bien, pagó perdiendo las elecciones. O le ayudaron a perder, pero que perdió, ¿verdad? Entonces, el FMLN gana con un candidato a la presidencia, rosado tierno, pero también no entendió qué es la administración del Estado. Yo en esto no es que tenga absolutamente nada con el señor presidente, ¿verdad? Desde luego que no. Pero tengo que señalar que en los últimos 10 años, Nacho, ¿verdad? ¿Cómo nos explicas, tú y que estás todos los días con los televidentes, que más de 2 millones en el área rural y urbana viven en condiciones de pobreza? No lo dice Rafael Mengíbar ni Fraternidad, lo dice el PNUD y Flaxo. Y contrastándolo con el Ministerio de Economía actual, ¿verdad? De cada 100 hogares, 12.8 viven en pobreza extrema. Entonces, ¿dónde está? Y no hemos tenido siempre una cantidad inmensa de gente en pobreza extrema en El Salvador. Es que desde los acuerdos de paz venimos con esto. Entonces, no, y de antes también. Por eso, pero ya después de 20 años no deberíamos de hablar de estos números, por el amor de Dios. No deberíamos de hablar de estos números. Aquí nos visitan... ¿Hay un fracaso de la política nacional? Por supuesto que es un fracaso, pero no lo queremos reconocer. Para cambiar una actitud familiar y personal, primero tenés que reconocer. Yo he reconocido mis errores, Nacho, y por eso he rectificado. ¿Por qué no lo reconoce el gobierno, no el Estado? El Estado somos nosotros. El Estado son estos niños que están muriendo de pobreza extrema. A eso me refiero. Entonces cambiemos esta realidad, Nacho. Volviendo a este tema, especialmente en el área de economía. Definitivamente, Nacho, nosotros creemos que es urgente, Nacho, ponerle una condición, una filosofía a la administración del Estado, ¿verdad? Por eso adoptamos, fíjate, una política de austeridad en la administración pública y lo estamos repitiendo no tercamente, sino neciamente. Es urgente la austeridad en el Estado. Nacho, ninguna economía se va a levantar en este país con la empresa privada si las reglas del juego, orden, como dicen los alemanes, orden legal y orden económico. Por eso sí yo admiro la política económica de los chilenos. No es porque te esté vanagloriando, ¿verdad? Sino que porque hay que reconocerle que pusieron disciplina en la inversión pública. No le fueron a poner disciplina a los empresarios. Los empresarios y los de hacen pisto, ¿verdad? Pero no esa es la idea. El bienestar de la población primero. En ese sentido, una medida sería recortar
salarios, emolumentos, viajes, que son ostentosos, que no benefician a la inversión pública. En un año se pueden ahorrar 22 millones fácilmente en inversión pública. Por otro lado, es necesario hacer una reingeniería a toda la planta vehicular del Estado, bienes muebles e inmuebles al servicio de la inversión pública. Y por supuesto, nosotros conservaríamos la Secretaría Técnica de la Presidencia, pero con actores de verdad, rectores, empresarios, dirigentes gremiales, en fin, para replantear la economía que necesita El Salvador para los próximos 20 años. Acabamos de firmar un pacto un acuerdo de candidatos que el FMLN no llegó, nos cuesta entender sus explicaciones, donde ahí está. ¿Ese acuerdo para ustedes, ese acuerdo nacional, es bueno? Es bueno, por supuesto que es positivo, desde luego que es positivo, Nacho, pero no es firmando. O sea, ¿se puede desde hoy, candidatos presidenciales el día de hoy, planificar un país a 30 años? Lo podemos planificar para 50 años, pero sentémonos. Este partido, yo creo que Oscar no tendría inconveniente de participar siempre y cuando se generaría una confianza tributaria que le hemos llamado, ¿verdad? Una confianza fiscal, pero hay que revisar las arcas del Estado. Es decir, Nacho, la economía de El Salvador hay que reconocerla. No es la mejor economía, no estamos con rosas en este momento económico. Por más que nos ilusionemos un crecimiento 1.5, 1.6%, no es cierto, ¿verdad? Los organismos internacionales nos tienen en la mira. Los inversionistas extranjeros están observando constantemente. Ustedes han dicho que en el caso, digamos, cierto, del Estado, hay que quitarle grasa al Estado, hay que suprimir una cantidad importante de puestos que no son necesarios, pero eso crearía desempleo. Podría crearse desempleo si lo vemos en función de las medidas enérgicas, pero es un sector pequeño al que nosotros estaríamos de alguna manera afectando. La gran mayoría se beneficia. ¿Por qué se beneficia? Ya decíamos que estaríamos recolectando anualmente no menos de 22 millones. Eso es importante. Nosotros vemos importantísimo la reactivación del agro. Con el agro, que tiene a la base un índice que se cree que el 50% de la pobreza en El Salvador está en la parte rural. Si nosotros logramos desarrollar el agro, y ahí hemos propuesto nosotros un programa que se llama Sembremos para Comer, se come. Ahora, hoy por hoy, hubo alguien que quiso matar la vocación agrícola. Hay que reactivarla de nuevo. Qué bueno hacer productivos a nuestros pequeños productores, ya no como se está haciendo habitualmente, por cuotas políticas. El reparto de los beneficios que da el Estado prácticamente están amarrados a cuotas políticas, intereses partidarios. Creemos que hay que ver El Salvador como un todo, no como una fracción o sector o reparto de piñata que yo le he llamado. Hay que terminar con la cultura del chonte, que es, ¿qué me trae? Hay que enseñarle a nuestros productores, recordarles que nuestros ancestros fueron hombres y mujeres de bien que nos alimentaron de la tierra. Hoy debemos de volver a la tierra. La tierra nos va a seguir dando alimento. Ya no se alcanza la canasta básica, es tan cara que es la importación de productos. Bueno, aquí pongo un ejemplo. Cuando yo era cipote le decían a los perros indios aguacateros. Y hoy estamos comprando aguacates a México. Ni aquí los salvadoreños como ciudadanos nos podemos llamar aguacateros. Y antes a los perritos les llamaba aguacateros. Y no es que desprecie a los animales, pero así es. De tal manera que nosotros estamos claros que si reactivamos el agro, estaríamos produciendo no menos de 600,000 empleos del agro. La explotación del mar, como bueno, ya este digo, gobierno dice que lo está haciendo. ¿y cómo lo puede estar haciendo si los resultados son claros? La gente vive cada día clamando que no alcanza a comprar la canasta básica. Entonces, a este presidente, con mucho respeto porque nos representa, pero es un presidente mentiroso. En todos los momentos que él se dirige a la nación salvadoreña, le miente. Cuando da los índices de delincuencia, miente en las cifras. Cuando dice el desarrollo que ha tenido de avance El Salvador, miente.
se pone a pelearse con los señores empresarios cuando no se da cuenta que los empresarios y la mano de obra de las empresas son el motor que dinamiza la economía de un país. De tal manera que nosotros creemos que hay que buscar realmente en este escenario que se nos avecina condiciones. Aquí tenemos un rubro importante, los hermanos en el exterior. Están aportándole a El Salvador alrededor de 4.000 millones, casi otro presupuesto de la nación. ¿Qué se está haciendo para que ello tenga incidencia en el Estado? Okay. Nosotros estamos buscando crear condiciones para la inversión de ellos en El Salvador. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos inmediatamente donde Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco, ¿qué dicen los amigos a través de las redes sociales? Bueno, muy buenas noches. Bastante participación de la gente, sobre todo por las aseveraciones de los señores candidatos del Frente, de Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Dice Pedro Alfaro y don Rafael Mengíbar, hoy, como en otras campañas, se las patrocina Arena, asegura Pedro Alfaro. Fernando Fuentes dice, interesante escuchar nuevas ideas y posiciones políticas. No van a ganar, pero deben mantenerse en el ambiente político para generar cambio en el futuro. El gran paso es buscar espacio en la Asamblea Legislativa, plantea Fernando Fuentes. Dice usted dice que los demás candidatos sí tienen nexos con estructuras criminales respecto a la aseveración del señor Oscar Lemus sobre que buscan votos dentro de la delincuencia. Dice sobre la misma aseveración Ricardo Vaquerano, periodista de elfaro.net, y eso no lo sabía cuando en 2004 hizo campaña contra Shafik y por lo tanto por saca, pregunta Ricardo Vaquerano sobre esta misma aseveración. Dice David Orlando, cuando en verdad se pretenda perseguir el delito, se tiene que vincular profesionales capaces, no personas. Danilo Alvarado dice, nunca he entendido a qué juegan o le apuestan estos partidos como el FPS. 5 minutos de fama, pregunta Danilo Alvarado. Lorena Ramos dice, debería de mencionar quiénes están envueltos en estos temas, siempre en referencia a lo de los votos en el crimen. Rafael Portillo dice, me parece muy coherente el planteamiento, o sea que son parte del problema, plantea Rafael Portillo. De la cuenta Free Migrant dice, ¿qué propone el FPS como política migratoria salvadoreña? ¿Cómo van a reducir la emigración forzosa? Quiero planes concretos. Miguel Mendoza dice, estos partidos usan las elecciones para aprovechar dinero que les da el Tribunal Supremo Electoral, ya que sabiendo que perderán, no gastan en propaganda. Carlos Aragón dice, buenas noches, para el señor Mengíbar, no lo hemos visto tan activo en campaña como cuando aparecía en TV atacando al señor Handal. Hoy que es candidato, ¿no hace proselitismo? Pregunta Carlos Aragón. Vamos al estudio para respuestas. Bueno, vamos la palabra inmediatamente a Rafael porque tiene dos alusiones directas. Uno es en relación a cuando hizo la campaña contra Shafik Handal y también, digamos, cierto, porque no está tan activo. Yo no recibo ni un 5 de Arena de ningún partido, de nadie, que quede clarito. Y si alguien me lo manda, pues se quedó con él, ¿verdad? En su momento se lo recibió. ¿Verdad? Que yo sepa, no. ¿Y de dónde financió la campaña? En televisión. O el señor Elías Saca o el equipo de él te da la explicación, porque yo no puedo dártela, aunque quisiera dártela. Ah, pero era dinero de ellos. No puedo, no, es que ellos tendrían que dar una explicación, Nacho, porque yo no puedo dártela. ¿Por qué? Porque igual que cuando capturaban a alguien que lo acusaban de guerrillero y iba caminando, lo podían matar, ¿y qué iba a decir? ¿Verdad? O sea, no puedo darte esa respuesta, Nacho, porque no la sé. Por el amor de Dios, o sea, yo quiero limpiar esto de una vez por todas. A ver, no de entiendo. Verdad, de verdad. A ver, no entiendo. Tú hiciste una campaña en contra de Shafik Handal, una campaña publicitaria. Mi DUI aparecía en los medios de comunicación calzando un spot, por el cual pagué en los tribunales, nadie lo han procesado por eso, que pase a la historia. O sea, no era tuyo, era de Arena, era del presidente de Saca. Bueno, por eso te digo, Nacho, es que yo no puedo contestarte algo que no sé. Yo te puedo contestar porque es mi DUI, porque estuve en los tribunales, por eso te puedo contestar. Y porque el tribunal sancionó esa campaña y tuvieron que, de la Fundación Libertad, y después pusieron mi DUI. Eso lo contesto yo, ¿verdad? Y eso fue público, ¿verdad? Y eso está pagado, sanado. Ahora, lo demás tendría que ser el mismo candidato, ¿verdad? Porque en todo caso, esa campaña le produjo al expresidente entre el 6
0.5% que subió la votación electoral, o sea que ahí hay 300.000 Pero ¿quién votos. fue el autor intelectual? ¿Tú? ¿De esa campaña? Insisto, ¿A quién le debe el 6% Tony Saca? ¿A ti? no, le debía esa campaña, obviamente, al DUI, pero yo soy algo más que el DUI, ahora, ¿me explico? Por eso yo insisto esto, ¿verdad? Y quiero que por lo menos quede ahora clarísimo, ¿verdad? Yo no puedo dar esas explicaciones. Tiene que darla, en este caso, el beneficiario, si fuéramos más prácticos. Okay. ¿De acuerdo? Lo demás, agradezco a Vigal, que me puso antes de venir un Twitter que parece que iba a haber una novela y no este programa. ¿Verdad? O protestó, pero yo le quiero decir a Vigal, respetemos las ideas, yo soy un fiel respetuoso de las ideas, contrarias especialmente, ¿verdad? Mis primeros adversarios son mis 2 hijos cuando no están en favor mío, y los discutimos, ¿verdad? O sea, soy respetuoso de las ideas, Nacho, ¿verdad? Cualquiera que sea, siempre y cuando en el marco del respeto. Y por último, cuando se refiere a Carlos Aragón, que decía que ahora no hago proselitismo, formo parte de una fórmula, querido amigo Aragón, ¿verdad? No hago una campaña, no tengo el dinero, ni Oscar tampoco, ni este partido, sino que hablamos de la realidad del país. Ok. Oscar, ¿quieres...? Deuda política, preguntaba ¿Sí? el amigo que con mucha certeza ha aseverado que da el Estado a través del Tribunal Supremo Electoral, obviamente, fondos del pueblo. Estimado amigo, este candidato, esta fórmula presidencial y Fraternidad Patriota Salvadoreña no va a solicitar deuda política. No la hemos solicitado ni la vamos a solicitar. De tal manera que no se prejuicie creyendo que hemos hecho este sacrificio patriota de ponernos ante el ojo del pueblo para que nos vea con nuestras propias ideas. No tenemos financiamiento absolutamente de nadie y respetamos ese dinero que se llama deuda política, que es del pueblo. Contrario, hay partidos que se dicen mayoritarios que sí están haciendo uso de ese recurso, pero esta fórmula presidencial y el Partido Fraternidad Patriota Salvadoreña no está haciendo uso de la deuda política. Hay que dejarlo bien cimentado. En cuanto a la otra pregunta que decían, ¿qué propuesta hay de la migración? Nosotros creemos que administrar el Estado se tiene que tener una visión clara, que es lo que pretendemos llegar a hacer a esa silla presidencial. La migración de nuestros ciudadanos no es voluntad de ellos, es la crisis que vive en El Salvador. No hay un mandatario que haya dimensionado cómo a crear incentivos para que nuestros ciudadanos salvadoreños no estén pensando en dejar nuestra querida patria. Ahí es donde nosotros decimos que estos gobiernos han tenido la cabeza en un lugar y el cuerpo en otra. De tal manera que hay que hacer un esfuerzo por integrar la sociedad salvadoreña. Hay que hacer esfuerzos por cohesionar todas las fuerzas vivas. La gran empresa es una empresa que ha sido el motor que dinamiza la economía de un país. El problema es que hoy sufren decepciones cuando un mandatario no crea condiciones, no les da certeza jurídica de lo que ellos están propiciando acá. De tal manera que con la reactivación de varios aspectos de interés que tiene Fraternidad Patriota Salvadoreña, vamos a lograr crear incentivos que permitan que nuestros salvadoreños ya no emigren. Decir pues... Se nos acabó el tiempo. Ay, es tremendo. Bueno, estabas inspirado, pero bueno, creo que la idea, digamos, central quedó clara. Le agradezco a ambos que hayan estado esta noche. Gracias, Rafael. Gracias, Oscar. Gracias, Nacho. Y disculpa, pero hago algunas aclaraciones. ¿No? Yo soy enérgico, no enojado. No, está muy bien. Tú preguntas y tengo que contestar. Así es la política, y así es, digamos, ¿verdad? el juego, la idea. Y soy hay que defenderla muy respetuoso de la memoria de Chafí, quizás más que sus simpatizantes. ¿Así crees tú? Sí, claro que sí. ¿Sí? Un hombre definido. Bueno, ok, gracias nuevamente a ambos. Yo, amigos televidentes, también les agradezco mucho su sintonía y los espero el próximo lunes a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches, muy buen fin de semana.